Acá tenemos el esquema estructural, ¿no es cierto?, como ha quedado definido. Y a la derecha tenemos una planta de la estructura donde aparecen los muros, los planos sismorresistentes, con una serie de cotas que marcan la coordenada de los puntos que nos van a servir para el modelado de la construcción de mampostería sismorresistente a través del método de biela y tensor, modelado con un software de análisis matricial. Abrimos el software, el RAM. Esta es la pantalla, ¿no es cierto?, de trabajo. El software tiene una lógica basada en una lógica de planillas. Todos los datos que se cargan van siempre referenciados a una planilla. Si bien la visualización es en 3 dimensiones, la lógica responde a esa idea. Vamos a empezar por la carga de los nodos que van a servir de base, ¿no es cierto?, para el gráfico del dibujo. Para lo cual nosotros hemos dejado colgado en la plataforma un archivo que se llama base, que es el que vamos a abrir, el archivo base, donde están cargados ya por defecto unas secciones que están dentro de la carpeta mampostería que responden a las dimensiones de los bloques huecos portantes cerámicos, ladrillo cerámico macizo de 13 y ladrillo cerámico macizo de 27. Dentro de estas carpetas hemos cargado alguna serie ya de elementos que tienen esas dimensiones que nos van a servir tanto para definir las dimensiones de los encadenados como de las bielas. Y así también hemos cargado dentro de mampostería las características, ¿no es cierto?, de lo que son las tensiones, ¿no es cierto?, flexionales y de corte de las diferentes mamposterías, como ser ladrillo cerámico macizo con un mortero de características elevadas, intermedio, normal y con un mortero en base al cemento de albañilería. Esto va cambiando esas resistencias características de cada uno de esos morteros que influyen en el comportamiento final de la mampostería. Luego tenemos los bloques huecos portantes cerámicos, también con las diferentes características de los morteros. Y por último, los bloques huecos portantes de hormigón, también con las diferentes características de los morteros que vinculan los mampuestos. Entonces, una vez que tenemos el bloque base, vamos a empezar el desarrollo del gráfico de nuestra geometría. Para lo cual habíamos obtenido en esa imagen anterior los puntos que definían las coordenadas de nuestros nodos, que van a ser los orígenes de las barras. Entonces empezamos por el nodo 0, que lo ubica, ¿no es cierto?, en el espacio. Luego, una observación, ¿no es cierto?, acá el plano del trabajo no es el plano X e Y, sino que es el plano XZ. Y la elevación está contenida dentro del eje Y, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a posicionar, ¿no es cierto?, con una vista superior, que sería eso, que nos está dando la posición, ¿no es cierto?, correcta del plano de trabajo. Acá estamos en una posición X e Y. Con el botón de la derecha activo las vistas y acá tengo la vista superior, la vista inferior, la vista de los laterales y las vistas en isometría, modelos 3D. Bueno, todo lo que es el desarrollo, ¿no es cierto?, de la parte del manejo del software está en otros tutoriales específicos donde se va ejemplificando el uso, ¿no es cierto?, de cada una de las partes. Ahora nos vamos a concentrar en el armado del modelo tridimensional para la mampostería.
Vamos a trabajar en el primer cuadrante, en el cuadrante con todos los nodos positivos. Luego teníamos en el plano en X, 0 y en Z 1,22. Ahí estaríamos parados. Luego teníamos otro nodo a 4,28 y luego otro nodo a 5,50. Esto es el sector, ¿no es cierto?, del modelo que estamos desarrollando, donde se encontraban los muros más cortos. Los seleccionamos a todos y nos da la posición de las coordenadas. Sigamos ahora ubicando en X 5,07, 0, otro nodo en X 7,25 y 11,07. Estos son los nodos que son los orígenes, ¿no es cierto?, de los encadenados verticales que teníamos definido en nuestra planta. Ahora, a una distancia Z de 5,5, vamos a tener el primer nodo que estaba a 4,09, 7,25 y 5,5 y 11,07 y 5,50. Entonces, de esta manera tenemos armado, ¿no es cierto?, lo que es la grilla base, donde vamos a tener el origen de estos encadenados verticales. Como habíamos visto, la altura del panel era de 3,40 metros, o sea que podemos copiar estos nodos con una elevación en Y de 3,40 metros, y ahí vamos a tener el punto de origen y el punto final de cada uno de nuestros encadenados verticales. Entonces ahora vamos a ir eligiendo y generando los miembros, o sea, conectando cada uno de estos puntos. Lo podemos hacer de manera simultánea o lo podemos hacer de manera individual. Vamos conectando los nodos, y estos serían los encadenados verticales que luego van a componer. Si seguimos un cierto orden para que tengan todos la misma posición en cuanto a los ejes globales, que es seleccionar primero el nodo inferior y luego el nodo superior. ¿Qué influencia tiene eso? Si yo voy a la vista y le pido que me muestre los ejes locales, todos los ejes de estos elementos están orientados de la misma manera, lo cual me va a permitir luego hacer la lectura de las solicitaciones de una manera coordinada. Ahora vamos a generar, ¿cierto?, el cierre de estos encadenados, siempre teniendo un cierto orden, ¿no es cierto?, en los mismos. Ahí se conectan. Se pueden elegir más nodos, podemos elegir 1, 2, 3 nodos, ahí se hace el cierre, luego este y este. Entonces ahí tenemos todas las barras que serían el encadenado horizontal inferior, lo vamos a copiar a una altura en Y de 3,40 metros, y ahí queda definido, ¿no es cierto?, esos planos resistentes verticales que veíamos en el esquema del tutorial anterior. Ahora podríamos trazar, ¿cierto?, acto seguido las diagonales
de cada uno de estos miembros, siempre siguiendo algún orden. En este caso, siempre de abajo hacia arriba, creo que lo hice así. Vamos construyendo las diagonales que vamos a utilizar para representar este modelo de biela y tensor, como lo vimos en los teóricos. En ambas direcciones, porque hablábamos siempre de que el sismo, ¿no es cierto?, es un fenómeno dinámico que genera ese movimiento permanente. Nos quedaría ahora, ¿no es cierto?, por generar la representación de lo que era el encadenado horizontal intermedio, con lo cual en estos paños nos está haciendo falta un nodo intermedio para poder agregar ahí una barra y luego trazar nuestras diagonales. Con lo cual podemos segmentar, ¿no es cierto?, nuestras barras, crear un nudo y segmentar el miembro en dos partes iguales. Ahí apareció el nodo. Ahora lo que vamos a hacer es generar el encadenado horizontal intermedio en cada uno de estos paños. Y luego, siguiendo algún orden, vamos a generar las diagonales que corresponden a estos paños que son menores en cuanto a las dimensiones. Tenemos definido entonces lo que es la geometría. Fíjense que las diagonales no se cortan entre sí, sino que son dos barras diferentes como superpuestas, que es la condición real de esa mampostería. Ahí tenemos definido la geometría, ¿no es cierto?, de nuestro modelo. De una manera muy simple lo hemos hecho con las coordenadas de los elementos. Una vez que tenemos definido, ¿no es cierto?, lo que es la geometría, vamos ahora a proceder a definir los vínculos, o sea, el vínculo de esta estructura que ahora está en el espacio, qué tipo de vinculación tiene a través de los nodos, ¿no es cierto?, que se conectan con la plantilla, con qué tipo de vínculo lo vamos a definir, la materialidad de los elementos, el diafragma rígido que hace la representación de ese plano superior que es la losa, y el punto del centro de masa donde le vamos a aplicar las fuerzas horizontales para poder ensayarlo y ver cuál es el comportamiento frente a la acción sísmica. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos seleccionados los nodos que corresponden a la base, los que están acá alineados con el plano XZ, vamos a ir a nudos y vamos a definir el tipo de restricciones que tienen, que van a ser todas restricciones articuladas. Ahí vemos la representación donde me está indicando la restricción de desplazamiento en cada una de las direcciones en la representación de esos iconos. Para verlo tengo que seleccionarlo y tener activado en vista esa representación. Si yo no la tengo activada, no veo esa condición. Entonces ahora tengo todos los planos, la geometría de todos los planos y definido el tipo de vínculo en la base, que sería la representación de ese esquema que dice que se tiene que configurar ese plano horizontal inferior. Para configurar el diafragma rígido vamos a vincular todos los nodos, pero habría que sumarle también el nodo que corresponde al centro de masa donde le vamos a aplicar las fuerzas horizontales. Ese nodo que dijimos que está en el centro geométrico de la planta, no vamos a tener en cuenta en este caso el voladizo, porque es una masa muy pequeña, entonces vamos a agregar un nodo
simplemente para tener de referencia vamos a seleccionar estos que están acá arriba. Vamos a agregar un nodo en el punto medio, que es a los 275 en Z, ¿sí?, a los 5.53 en X y a los 3.40 en altura. En ese punto es donde vamos a colocar las acciones que van a representar la fuerza sísmica. Entonces ahora tenemos seleccionado todos los nodos y le vamos a decir que todos esos nodos que están seleccionados se tienen que comportar como un conjunto, para lo cual lo vamos a transformar en un diafragma rígido. Entonces, le vamos a asignar un diafragma rígido a los nodos seleccionados. No importa que estén las barras también seleccionadas, porque solamente va a discriminar y le va a asignar esa condición a todos los nodos. Esta representación quiere decir que todos estos nodos se van a desplazar, ¿no es cierto?, como un conjunto, haciendo, ¿no es cierto?, la vez de esa situación. También podríamos acá hacer la representación de las vigas. Fíjense que para ver, ¿no es cierto?, esos nodos tenemos que tener activado la condición en vista del diafragma rígido. Si yo lo desactivo, no veo esa situación. Entonces podríamos también hacer la representación de las vigas e ir completando nuestro esquema estructural, ¿cierto?, para luego poder analizar cuáles son los esfuerzos en cada uno de estos elementos. Bueno, vamos a seguir ahora definiendo la materialidad, ¿no es cierto?, de cada uno de estos componentes. Cada uno de los encadenados resistentes, de los encadenados verticales, ¿cierto?, los habíamos definido con una dimensión de 18 por 18 centímetros en función, ¿no es cierto?, del tamaño del mampuesto con el que hemos definido nuestra construcción. Entonces, a todos estos elementos verticales les vamos a asignar esa dimensión, para lo cual vamos a venir a miembros. Acá tenemos las secciones. Vamos a abrir la carpeta que corresponde a mampostería. Esta mampostería son bloques huecos portantes de cerámicos y le vamos a asignar una sección que ya la hemos armado anteriormente, que tiene 18 por 18 centímetros. Para los encadenados horizontales, tanto inferiores como superiores, habíamos dicho que los íbamos a definir de 18, que es el ancho del mampuesto, por 25 de alto. Uno por estar alojados en la planilla y otro para poder contener bien el extremo de las viguetas que se introduzca en ellos. Vamos ahí y elegimos, ¿no es cierto?, esa sección para esos elementos. Una vez que tenemos definido, ¿no es cierto?, hemos definido los encadenados verticales y los encadenados horizontales, vamos a definir ahora las dimensiones de las diagonales. Las diagonales van a tener una dimensión del 10% de su longitud, una dimensión en altura del 10% de su longitud. Para ver esa longitud podemos venir acá a Vista, Propiedades, y pedir la longitud de los miembros. Esa diagonal tiene 5 metros 11 centímetros. O sea que podríamos asignarles una dimensión de 18 por 50. Tanto a esta como a esta, y este paño sigue teniendo la misma dimensión. Podemos venir acá, primero ver, ¿no es cierto?, cuál es la longitud del miembro, 5,32. Podemos asignarle aproximadamente la misma dimensión, 18 por 50.
no va a diferir mucho si no es exactamente el 10%. Venimos a esta, le pedimos la longitud 6 metros 10, o sea que estas podrían tener 18 por 60. Y nos quedaría por último asignarle las dimensiones a estas diagonales más cortas. Volvemos acá, longitud de los miembros 2 metros con 0,9, o sea que a estas diagonales les vamos a asignar una longitud de 18 por 20. Perfectamente, han quedado entonces asignadas las secciones. Revisamos a ver si alguna le falta, si hemos salteado alguna de estas definiciones. Y estamos en condiciones ahora de definir también los materiales de cada uno de estos elementos. Entonces, para todas las diagonales, acá los vamos a seleccionar de manera individual. Hemos visto en algunos otros tutoriales que hay algunas herramientas que facilitan la selección de las piezas. Acá son muy pocas. Ya hacemos un trabajo más largo. A estas diagonales, le vamos a asignar un material. Venimos acá. Vamos a la carpeta de mampostería. Esto es un bloque hueco portante cerámico con un mortero de unión que puede ser normal o albañilería o intermedio, dependiendo de la calidad, ¿no es cierto?, del control de calidad que vamos a tener sobre la ejecución de estas mamposterías. Ahí quedó definido. Venimos acá a vista, en las propiedades, en los materiales, vemos, ¿no es cierto?, cuál se le asigna. Y ahora tendríamos que asignar a los otros elementos que son de hormigón armado. Con la tecla Shift vamos sumando todos los elementos que queremos seleccionar. Creo que los encadenados horizontales intermedios no le habíamos asignado una sección. Ya lo vamos a revisar. No aparece ahí la sección asignada. Sí le vamos a asignar el material y luego vamos a volver a completar esa condición. Tenemos seleccionados los elementos verticales. Vamos a ir a los hormigones y acá tenemos un hormigón de gravilla que es el que corresponde para este tipo de encadenados. Nos estaba faltando entonces asignarle las dimensiones que podrían ser a los encadenados horizontales intermedios. Nos mantenemos dentro de los bloques huecos portantes cerámicos y la dimensión más pequeña será de 18 por 10, que será una sección entre medio de las hiladas. Ahora sí, vamos a revisar la materialidad, la vista, y en el modelo vemos cómo ha quedado graficado este modelo de biela y tensor. Vamos a definir entonces las condiciones en los extremos de las barras. Vamos a articular las diagonales en sus extremos y le vamos a dar la condición de que solamente tomen compresiones. Y lo mismo vamos a hacer con los encadenados verticales. Vamos a seleccionar primero las diagonales de estos paños. Y vamos a definir, otra vez vamos acá a la carpeta miembro,
vamos a definir las condiciones de borde, articular ambos extremos, ahí aparece, ¿no es cierto?, la representación de esa condición, y le vamos a decir que solo tomen esfuerzo de compresión. Lo mismo vamos a hacer ahora para las barras diagonales de los muros más pequeños. Ya estaban dadas las condiciones de articulación en los extremos y le vamos a decir que solamente tomen esfuerzo de compresión, que es la capacidad que tienen las bielas, ¿no es cierto?, de este sistema de representación de biela y tensor en este mecanismo que se configura del plano de mampostería. Y nos estaría quedando ahora, ¿no es cierto?, establecer las condiciones extremas de los encadenados verticales, que también los vamos a articular en ambos extremos. Siempre con el concepto, reafirmando el concepto de que estos elementos verticales trabajan, ¿no es cierto?, como tensores, porque están conteniendo a la mampostería, y no son elementos que están tomando compresión, sino que esto es una cadena que envuelve, ¿no es cierto?, a todos los paños. Y lo mismo vamos a hacer ahora con las barras que corresponden a los encadenados verticales de los planos más cortos. Entonces, de esta manera han quedado definidos la condición de los extremos, de los elementos verticales y de las diagonales. También le podemos ver cómo han quedado definidos los diafragmas rígidos en los pisos superiores y las condiciones de apoyo de los planos. Entonces, para ver ahora el comportamiento, ¿no es cierto?, de esta construcción frente a las cargas horizontales, nos restaría generar las hipótesis que corresponden a los diferentes estados de carga y analizar, ¿no es cierto?, cuál es su comportamiento. Vamos a venir acá al inicio, vamos a agregar y editar estado de carga. Aparece uno por defecto, que es para las cargas muertas. Esto tiene que ver con las cargas gravitatorias. Nosotros ahora vamos a agregar un estado de carga que se va a llamar sismo en X, otro que se va a llamar sismo en Z. Lo vamos a identificar con el SX y el SZ, y vamos a definirlo como un estado de carga sísmico. Una vez que tenemos definidos los estados de carga, vamos a definir alguna serie de combinaciones, como podría ser el sismo en X positivo, el sismo en X negativo, el sismo en Z positivo y el sismo en Z negativo. 1 y menos 1, 1 y menos 1. Una vez que hemos definido eso, acá aparecen los estados de carga. Entonces vamos a definir primero los estados de carga y luego, una vez que están definidos, vamos a verlo en las diferentes hipótesis. Solo, por ahora, nosotros tendremos que ir y leer en la planilla, ¿no es cierto?, del cálculo del B sub 0 ese valor. Le vamos a poner ahora un valor, ¿no es cierto?, en la dirección para el sismo en X, positiva en X, de 10 toneladas. Vamos a ver ahí las cargas con valores. Entonces ahí tenemos las cargas definidas, ¿no es cierto?, la carga en esa dirección. Luego nos situamos en el sismo en Z y le vamos a aplicar en Z positivo
esas 10 toneladas. Entonces, de esa manera tenemos definida la geometría y definido el estado de carga. Una vez que la tenemos cargada y hemos armado las hipótesis, estamos en condiciones de ensayar la estructura. Para una mejor visualización del comportamiento del plano superior, podríamos completar la estructura. En este caso la losa prácticamente coincide, ¿no es cierto?, con el perímetro que hemos definido con los muros. Entonces nos quedaría agregar los elementos estructurales que están faltando, como son las dos vigas en Y, la viga en X, que es la encargada de tomar el voladizo de hormigón, y la viga de borde que cierra, ¿no es cierto?, que es de borde y de dintel, que cierra el perímetro para poder construir sobre ella el parapeto, ya que las aberturas son de piso a techo. Y para completarlo podríamos copiar este elemento con la longitud del voladizo, simplemente para completar el perímetro de la losa. Conectarlo de esa manera. Entonces le vamos a dar las dimensiones a cada uno de estos elementos, las dimensiones y la materialidad de estos elementos que hemos agregado. Son todos elementos de hormigón armado de diferentes dimensiones. Las vigas las habíamos definido de 20 por 35. El dintel o la viga de borde tiene 20 por 25. Esta viga que está trabajando torsión y es la encargada de tomar el voladizo, la habíamos definido de 20 por 40. Y simplemente el perímetro de la losa lo vamos a definir con una sección muy pequeña, solo para que se visualice correctamente, ¿no es cierto?, el perímetro de la misma y el trabajo torsional. En las vistas deseleccionamos, ¿no es cierto?, que nos muestre la sección y los materiales. Vamos a revisar cómo ha quedado la configuración, ¿cierto? Ahí nos está dando la idea, ¿cierto?, de la configuración del mecanismo estructural del perímetro del plano resistente superior y la configuración de este mecanismo de biela y tensor. Y ahora estaríamos en condiciones, ¿cierto?, de empezar a ensayar. Le vamos a pedir que lo analice. Si todo está correcto, aparece la leyenda de que el análisis se ha completado con éxito y podríamos pedirle que nos muestre la figura deformada para un estado de carga del sismo en Z. Entonces ahí se ve fácilmente cuál es el giro que ha adoptado el plano de la cubierta. De esta manera estaríamos en condiciones de empezar a analizar el comportamiento y hacer las evaluaciones pertinentes.